Oído y base de cráneo lateral. Esta charla está dividida en dos partes, la primera en la que hablaremos de la anatomía quirúrgica del hueso temporal y la segunda en la que hablaremos del oído. Es importante conocer la anatomía del hueso temporal porque el oído se encuentra en su interior. Este hueso se articula con otros, que son el cigomático, el maxilar, el parietal, el esfenoides y el occipital. Se divide en 5 partes, que son la escamosa o escama del temporal, timpánica, mastoidea, petrosa o peñasco y la apófisis estiloides. La porción mastoidea continúa su desarrollo durante la infancia gracias a la tracción que ejerce el esternocleido mastoideo. La porción escamosa se divide en porción vertical y horizontal por la apófisis cigomática, que posteriormente se continúa como cresta mastoidea o línea temporal, indicando el nivel del suelo de la fosa craneal media. Esta línea es el límite superior de la mastoidectomía. La porción vertical tiene una cara externa cubierta por el músculo temporal, cuya fascia se puede utilizar en las miringoplastias. En la región posterior-superior del conducto auditivo externo encontramos la espina de Henle, importante referencia anatómica porque indica el inicio de la pared posterior del conducto auditivo externo, que es el límite anterior de la mastoidectomía, y detrás de la espina está la fosa cribiforme o suprameática, y profunda a ella está el antromastoideo, importante tenerlo en cuenta cuando se hace una antrotomía. En la cara inferior de la apófisis cigomática está la cavidad glenoidea, que se articula con el cóndilo de la mandíbula. El hueso timpánico forma parte del conducto auditivo externo. Caudalmente observamos la apófisis estiloides, que es anterior al orificio estilomastoideo por el que emerge el nervio facial, siendo una referencia anatómica importante para encontrar el nervio en la cirugía. En la confluencia de la porción petrosa, la escama y la porción timpánica, encontramos la fisura petrotímpano-escamosa o de Glaser, que podemos ver en la imagen de la derecha, por donde entran al oído medio la arteria timpánica anterior y el ligamento anterior del martillo, y por donde sale el nervio cuerda del tímpano. En la porción mastoidea encontramos la punta de la mastoides, donde se inserta el esternocleido mastoideo, la ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del digástrico, formando el límite inferior de la mastoidectomía, y el orificio mastoideo. En la cara interna podemos ver el surco del seno sigmoide, que es el límite posterior de la mastoidectomía. La porción mastoidea puede neumatizarse y la celda de mayor tamaño es el antromastoideo, aunque hay otras celdas periantrales. La neumatización puede extenderse a otras regiones del temporal, como la escama o la porción petrosa, y favorecer la diseminación de infecciones, como ocurre en la petrositis. Aunque he ido comentando los límites, en esta diapositiva vemos una imagen de cómo se ve en la cirugía los límites de la mastoidectomía cerrada. Así, el límite superior es la duramadre de la fosa craneal media, el inferior la cresta digástrica, el anterior la pared posterior del conducto auditivo externo y el límite posterior es el seno sigmoide o lateral. Entre el seno sigmoide y la duramadre de la fosa craneal media está el ángulo senodural o de Chittelle. Además, la falta de desarrollo de la punta de la mastoides en los niños es responsable de que el nervio facial salga del orificio estilomastoideo en una dirección superior y oblicua hacia atrás en comparación con la salida del nervio facial del adulto. Por esta razón, en los niños pequeños, cuando se realiza una incisión retroauricular, no hay que prolongarla hacia el extremo inferior del surco. La porción petrosa o peñasco es la más accidentada de todas y se relaciona con estructuras muy importantes que entran y salen del cráneo. En su cara anterosuperior encontramos la eminencia arcuata, producida por el relieve del conducto semicircular superior. En la cara posterosuperior destaca el conducto auditivo interno y posterior a él la fosita ungueal, que contiene el orificio del acueducto del vestíbulo. En su cara inferior destacan el agujero estilomastoideo, la fosa yugular y el conducto carotídeo. En esta segunda parte hablaremos de la anatomía quirúrgica del oído, dividido en oído externo, medio e interno. El oído externo tiene dos partes, que son el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es un armazón fibrocartilaginoso con diferentes relieves que vemos en la imagen: concha, hélix, antihélix, trago, antitrago, escotadura intertrágica y el lóbulo, que carece de cartílago, lo que explica la ausencia de afectación del lóbulo en la pericondritis del pabellón. Estos cartílagos se pueden utilizar para conseguir injertos en la cirugía. El conducto auditivo externo tiene un tercio externo cartilaginoso y 2 tercios internos óseos. Su posición horizontal en forma de S itálica hace que para realizar la otoscopia tengamos que traccionar del pabellón auricular hacia atrás y arriba en el adulto y hacia atrás abajo en el niño.
La piel del conducto auditivo externo se continúa con la capa externa de la membrana timpánica, lo que permite levantar colgajos tímpano-meatales para acceder a la caja del oído medio. La irrigación arterial del oído externo deriva de la arteria temporal superficial y del auricular posterior. Es importante destacar que la irrigación del cartílago depende de su propio pericondrio, por lo que una separación entre ambos condiciona una necrosis con la consiguiente deformidad del pabellón llamada oreja en coliflor, por ejemplo en pacientes con un otohematoma. La inervación motora deriva del nervio facial y la sensitiva es muy variada y depende de los nervios auricular mayor, auriculotemporal, nervio de Arnold y nervio intermediario de Gruisberg, que inerva la zona de Ramsay-Hahn. En pacientes con parálisis facial que presenten vesículas en esta zona es lo que se conoce como síndrome de Ramsay-Hahn. El oído medio está excavado en la parte petrosa del hueso temporal y está formado por la caja del tímpano y su contenido y por la trompa de Eustaquio, que comunica la pared lateral de la rinofaringe con la pared anterior de la caja. En la caja diferenciamos 6 paredes de las que hablaremos a continuación. En la pared lateral encontramos la membrana timpánica formada por la pars tensa y la pars flácida. En la periferia se engruesa formando el annulus timpánico que se inserta en el surco timpánico. Este relieve óseo blanquecino es el mango del martillo, cuyo extremo es el humbo, retraído unos 2 milímetros respecto a la periferia. La membrana timpánica tiene 3 capas, una externa o cutánea, una interna o mucosa y otra intermedia o fibrosa. La pars flácida posee una capa intermedia más débil con una disposición de las fibras más desorganizada. Con fines clínicos, la membrana se divide en 4 cuadrantes, siendo el posterior superior la zona de proyección del sistema osicular del oído medio. Por ejemplo, para realizar una estapedectomía se accede a través de este cuadrante, pero para colocar, por ejemplo, un tubo de drenaje se prefieren los cuadrantes inferiores, que son zonas más seguras. La pared medial se encuentra dividida por el conducto del músculo tensor del tímpano y por el conducto facial. En el compartimento superior podemos ver la prominencia del conducto semicircular lateral, que es una referencia quirúrgica para localizar el nervio facial. En el compartimento inferior vemos el promontorio, que se corresponde con la impronta hacia el oído medio de la espira basal de la cóclea. En la parte superior del promontorio está la ventana oval o vestibular, ocupada por la platina del estribo. Aquí accedemos para realizar una estapedectomía. Y en la parte inferior del promontorio está la ventana redonda o coclear. La pared superior forma el techo de la caja del tímpano o tegmen tympani, separando la cavidad timpánica de la fosa craneal media. Una lesión de esta pared puede facilitar la extensión de un proceso infeccioso o inflamatorio desde el oído medio hacia la cavidad craneal, con el riesgo de meningitis o de otolicorrea. La pared inferior separa la cavidad timpánica del bulbo de la yugular. Este bulbo puede ser dehiscente o alto, por lo que hay que tener en cuenta la altura y el grosor de esta pared de cara a la cirugía. En la pared anterior destaca el orificio timpánico de la trompa de Eustaquio y en la parte inferior se relaciona con el conducto carotídeo. En ocasiones la arteria carótida interna presenta un trayecto anómalo intracavitario a nivel de la caja del tímpano, lo que da lugar a un aspecto de tumor vascular en la otoscopia. En la imagen de la derecha vemos una arteria carótida interna aberrante. En la pared posterior está el aditus acantrum, que comunica el receso epitimpánico con el antro mastoideo. En su pared medial está el relieve del conducto semicircular lateral y en el ángulo inferior está la fosita incudis, para la apófisis corta del yunque, y ambas son referencias anatómicas para localizar el nervio facial. En la parte inferior de la pared posterior está el retrotímpano, y es la pared más accidentada. Aquí 3 puntos de referencia, que son la eminencia piramidal, la eminencia cordal y la prominencia estiloidea. Además, existen varios relieves que unen estas referencias entre sí, que son la cresta cordal, la cresta piramidal, el pontículo y el subículo. Desde el punto de vista quirúrgico, el acceso a esta región se realiza, en caso de mastoidectomías cerradas, a través de una timpanotomía posterior, también conocida como abordaje del receso facial, cuyos límites, como se puede apreciar en esta imagen, son medialmente el nervio facial, lateralmente el nervio cuerda del tímpano y superiormente la fosita incudis. Este abordaje se utiliza, por ejemplo, para colocar un implante coclear. Dentro de la caja encontramos los huesecillos, martillo, yunque y estribo. La caja del tímpano suele dividirse en 2 zonas, una superior llamada receso epitimpánico o ático, donde está la cabeza del martillo y la rama corta del yunque, y otra inferior, que se denomina atrio. Además, el atrio se divide en varios espacios, que son el mesotímpano, el hipotímpano y el protímpano. El nervio cuerda del tímpano pasa a modo de puente a través del atrio
hasta abandonar la caja por la fisura petrotímpano escamosa. Empezamos con la última parte, donde hablaremos del oído interno. El oído interno está formado por un conjunto de cavidades óseas, que es el laberinto óseo, que contiene las estructuras del laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por los conductos semicirculares óseos en la parte posterior, el vestíbulo en la parte intermedia y la cóclea en la parte anterior. De esta parte vestibular hablaremos en una sesión específica. La cóclea tiene forma de caracol, describiendo 2 vueltas y media alrededor de un eje central llamado columela o modiolo. La pared externa del tubo es la lámina de los contornos. La lámina espiral es una lámina ósea unida al modiolo que separa de forma incompleta el canal óseo en 2 rampas, la timpánica, que es posterior, y la vestibular, que es anterior. Entre ambas se interpone el conducto coclear membranoso, separándolas por completo. A nivel de la espira basal de la cóclea encontramos la ventana redonda que comunica con la caja timpánica y que está cubierta por una membrana. Aquí es donde accedemos para colocar un implante coclear. Dentro del laberinto óseo también encontramos el acueducto del vestíbulo, que se abre a la fosita ungueal, y el acueducto del caracol, que comunica con el espacio subaracnoideo. El laberinto membranoso se divide en laberinto anterior, que comprende el canal coclear, y en laberinto posterior, donde encontramos sáculo, utrículo, los conductos semicirculares y el sistema endolinfático, de los que se hablará después. El canal coclear se enrolla en el caracol óseo, rellenando el espacio comprendido entre la lámina espiral y la lámina de los contornos. Tiene 3 caras, una superior, que es la membrana de Riesner, que separa el conducto coclear de la rampa vestibular, una externa formada por el ligamento espiral y una inferior formada por la membrana basilar, que separa el conducto coclear de la rampa timpánica y sobre la que se sitúa el órgano de Corti. La patología del laberinto es el vértigo y en ocasiones requiere cirugía como parte de su tratamiento. Por ejemplo, se puede realizar una laberintectomía para eliminar todos los órganos sensoriales del sistema vestibular, que son las ampollas de los 3 conductos y las máculas del sáculo y del utrículo. El nervio facial tiene 2 raíces, una motora y una sensitiva o nervio intermediario de Gruisberg. Pasa desde la fosa posterior al conducto auditivo interno acompañando al octavo par craneal. Cuando sale del conducto se introduce en un canal óseo propio denominado de Falopio. La primera porción es la que denominamos laberíntica y es la más corta. En ella el nervio es paralelo al conducto semicircular superior. Cuando finaliza este trayecto aparece el ganglio geniculado y el nervio realiza el primer giro, denominado rodilla o codo, y sale a la caja timpánica, donde forma la porción timpánica. Esta discurre posterolateralmente, con el facial comprendido entre la ventana oval inferiormente y el conducto semicircular lateral superiormente. A nivel del seno timpánico, el nervio realiza su segundo giro o codo, adoptando un trayecto vertical que perfora la cara posterior de la caja del tímpano para descender por la mastoides hasta emerger del cráneo por el agujero estilomastoideo. El facial da 3 ramas a nivel intratemporal, que son el nervio petroso superficial mayor, el nervio para el músculo del estribo y el nervio cuerda del tímpano. Por el conducto auditivo interno pasan los nervios vestíbulo-coclear y facial. En el fondo del conducto existen 2 estructuras óseas que separan los nervios entre sí, y son la cresta transversa o falciforme, que divide el conducto en un compartimento superior e inferior, y la barra de Bill, que es una cresta ósea vertical que divide la mitad superior del conducto, separando el inicio del canal del facial del nervio vestibular superior. El nervio vestibular inferior discurre por el cuadrante posterior-inferior y el coclear por el anterior-inferior. El conducto auditivo interno es muy importante y uno de los motivos es porque es el lugar en el que con mayor frecuencia se origina el neurinoma del acústico y a donde tendremos que acceder en esta cirugía, que se puede realizar fundamentalmente por vía translaberíntica, a través de fosa craneal media o por vía retrosigmoidea. Mediante el abordaje por vía translaberíntica se accede al conducto auditivo interno después de eliminar los conductos semicirculares y el vestíbulo. El abordaje a través de la fosa craneal media se realiza a través de una craneotomía temporal, accediendo a la cara anterosuperior del peñasco, y aquí la referencia quirúrgica fundamental es la eminencia arcuata, que es el relieve del conducto semicircular superior. Finalmente, en el abordaje retrosigmoideo, las referencias más importantes son el seno sigmoide, que es el límite anterior, y el seno transverso, que es el límite superior.